Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como saben, este programa se dedica a presentar datos sobre gobernanza, sobre gobierno abierto, sobre transparencia gubernamental, así como las investigaciones y acciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en estas líneas. Como siempre, me acompaña la joven estudiante de doctorado Jennifer Castellanos Barreto, quien es coanfitriona de este programa. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Un gusto volver a estar aquí con usted desde el observatorio. Saludo a todos los oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan la retransmisión en cualquiera de las plataformas de la PUCPR. Hoy muy contenta de presentar un tema bastante interesante en estos tiempos, Doc, en donde el trabajo y las crisis económicas y las modalidades laborales han cambiado un montón. Dando esta breve abrebocas, me gustaría que nos contara de qué estaremos hablando hoy en el programa. Sí, Jennifer, mira, este programa se da, ¿verdad? La idea de este programa, vamos a decir, a la luz de muchos asuntos que se plantearon en el Congreso, el quinto Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico, así como, ¿verdad?, del trabajo que estamos realizando con respecto al estudio de la investigación sobre los trabajadores en Puerto Rico y la situación del COVID. Como telón de fondo de ese estudio, nosotros nos encontramos una situación que se le ha llamado en el mundo la gran renuncia, ¿verdad? Que en Estados Unidos, según el Bureau of Labor Statistics, tiene unas dimensiones enormes, ¿no? Donde tienes en febrero del 2022 cerca de 4 millones de personas, para ser más exacto, 4.2 millones de personas abandonaron sus empleos. Y en Puerto Rico, pues se ha oído hablar de eso, ¿verdad? Se ha oído hablar de la escasez de recursos humanos, de la escasez de personal. Hemos visto hasta letreros en los lugares de servicio donde dice, mire, cójanlo suave con nuestros empleados porque somos pocos, porque la gente no quiere trabajar. Una salida fácil, ¿verdad?, a esta explicación es decir, mira, la gente no quiere trabajar porque el salario no es bueno, o la gente no quiere trabajar porque hay un influjo demasiado grande de fondos federales. Pero los que nos dedicamos a, como tú y como yo, a estudiar asuntos muy germanos, muy relacionados al mundo del trabajo, pues intuimos que la cosa es más profunda que esa, ¿verdad? Nosotros realizamos un estudio en el 2020, ¿verdad?, sobre los trabajadores en Puerto Rico. Tenemos un estudio corriendo ahora durante la pandemia también. Y vamos, sabemos que hay otras variables que influyen y de eso trata el programa hoy, ¿verdad? Por un lado, esta gran renuncia y por otro lado, ¿cuál debe ser la respuesta de las organizaciones desde quizás una perspectiva, Jennifer, de lo que hemos hablado o denominado, otra gente ha denominado como organizaciones psicológicamente saludables? Así que, ¿verdad? Más o menos en ese ámbito es que vamos a estar hablando. Perfecto, doctor. Y por supuesto, para poder explicarle a la audiencia o llegar a ese punto de cuál sería una propuesta de incorporar o implementar estas estrategias estrategias que considera como tal un modelo de organizaciones psicológicamente saludables, pues es indispensable comenzar a hablar de otros modelos o otras teorías, las cuales más administrativas, ¿no?, que han hecho las organizaciones o cómo se han administrado las organizaciones durante muchos tiempos y si estos modelos realmente han traído algunos beneficios e incluso algunas repercusiones con todos los cambios que ahora han ocurrido con las organizaciones y justamente por los cambios de paradigma que han ocurrido.
Entonces, doctor, le invito para que nos comparta un poco acerca como de esas teorías y modelos que desde la administración se conoce y que se han utilizado en las organizaciones. Sí, aquí con la venia, ¿verdad? De todos los que han sido estudiantes míos del curso de teoría administrativa, pues les hablo un poco del tema, ¿verdad? De cuál es nuestra visión. Vamos a decir que las teorías administrativas surgen con la fábrica, ¿verdad? Antes de la fábrica, yo explico en las clases que existían los talleres. Vamos a imaginarnos un mundo donde antes de las industrias, casi todas las cosas eran fabricadas de forma artesanal, ¿verdad? Entonces tenían unos artículos bien perfectos, muy bonitos, pero la producción en términos mundiales, vamos a decir, era muy baja. Porque imagínate si cada vez que vamos a hacer un vestido, si cada vez que vamos a hacer unos zapatos, si cada vez que vamos a hacer, ¿verdad?, un adorno para la casa, pues tenemos que empezar desde cero, ¿verdad? Con la revolución industrial cambia ese paradigma, cambia la forma de cómo hacemos las cosas. Y entonces, claro, surge un quehacer mecanizado de las empresas. Surgen industrias, ¿verdad? Inventos como el telar mecánico, como la máquina de coser, como la despalilladora de algodón, la máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad. Entonces, ese cambio, ¿verdad? En el mundo, en las invenciones, tiene un cambio en la forma de producción, en el modo de producción. Entonces pasamos del taller artesanal a la fábrica. ¿Qué ocurre? Que cuando pasamos del taller artesanal a la fábrica, tiene que haber una forma de organización social nueva, ¿verdad? Una forma de relacionar esa mano de obra, ese trabajador, con la gerencia que surge en esta época y con el trabajo en sí. Y ahí surgen una serie de teorías. Las primeras las llamamos, ¿verdad? Gerencia clásica, o la podemos conocer también como gerencia científica. Y se tiene, ¿verdad?, como uno de los grandes exponentes de esta teoría un ingeniero estadounidense que se llamó Frederick W. Taylor. Para no cansar demasiado a los escuchas, vamos a decir que Taylor desarrolla una teoría de cómo aumentar la productividad del ser humano. Fíjate que siempre en estas teorías clásicas el punto de partida no va a ser el individuo, va a ser la producción, va a ser la productividad. Y a Taylor le preocupaba mucho, ¿verdad?, cómo vencer eso que le llamaba la vagancia sistemática de los obreros. Fíjate de dónde partimos, ¿no? Partimos de un postulado donde decimos el obrero es vago por naturaleza y tenemos que tener una forma de gerenciarlo, de contrarrestar ese mal que le llamaba la vagancia sistemática. Y se basa como ingeniero, entonces desarrolla o perfecciona más bien una serie de intervenciones, una de las cuales le llamamos los estudios de tiempo y movimiento. Así que Taylor buscaba los mejores obreros de cada área funcional, es decir, poner bloques, empañetar, poner ladrillo, pintar una casa, cosas de esa índole, y cronometraba los micromovimientos que hacía cada uno de esos empleados, buscando disminuir movimientos innecesarios, adicionales, ¿verdad? Que no hacían falta en el desempeño de esa tarea. Así que luego de una intervención del Taylorismo teníamos ¿verdad? Examinábamos el trabajo, analizábamos el trabajo y producíamos una receta de cuál es la mejor forma de hacer cada trabajo.
Él le llamaba la ciencia, ¿no? La ciencia de palear, usar la pala, la ciencia de poner ladrillo. Así que cada acto de producción del ser humano, él desarrollaba, entre comillas, lo que decimos un concepto científico. Así que fíjate, pues tenemos ese análisis del trabajo, esa visión científica, entre comillas, del trabajo. Y de Taylor dice Peter Drucker, que es uno de los grandes exponentes de la gerencia moderna. Peter Drucker dice, mira, Frederick W. Taylor fue la primera persona que examinó científicamente el trabajo, ¿verdad? Así que en los libros a veces dice, mira, qué sé yo, los fenicios hicieron algo sobre el trabajo, los romanos tienen unas teorías sobre el trabajo. No, hay más o menos un acuerdo entre los científicos contemporáneos de que el análisis serio científico del trabajo pues comienza con Frederick W. Taylor. Así que, de nuevo, ¿cuáles son los puntos? Pues buscar maximizar la eficiencia de cada trabajador y aumentar la productividad. ¿Qué ganaba el obrero en todo esto? Pues ganaba, si rebasaba unos niveles mínimos de producción, pues podía obtener unos bonos por producción, unos bonos por productividad. Así que volvemos a nuestro planteamiento inicial, ¿verdad? De la gran renuncia, ¿verdad? Pues Taylor hubiera visto lo mismo en la gran renuncia, ¿verdad? De que, mira, quizás con un salario adecuado o con unas bonificaciones económicas adecuadas, las personas no hubieran abandonado su empleo. Así que, de nuevo, cabe notar que casi todos los libros, Jennifer, que uno abre de gerencia, tienen algún elemento del Taylorismo o tienen algún elemento de la herencia que tenemos de esa corriente, ¿verdad? De analizar el trabajo. Los esposos Gilbreth, Frank y Lillian Gilbreth, perfeccionan esa forma de análisis, ¿verdad? Utilizando la cámara de 16 milímetros en aquella época, ¿verdad? Principios del siglo XX, y vamos, modificando algunos elementos del sistema Taylor. Henry Ford, ¿verdad? En los libros aparece también esta corriente que le llamamos el Fordismo. Pues Ford le añade la línea de ensamblaje, la línea de montaje, ¿verdad? Ya el obrero no tiene que estar corriendo por toda la fábrica buscando los componentes o las piezas de los elementos que va a armar, sino que el obrero se para en una estación y a través de una línea de montaje, ¿verdad? De una polea, vamos a decir, pues se le presentan las piezas que tiene que montar, las monta y continúa la línea de ensamblaje y le llega otro elemento para él montar. Fíjate que seguimos en esta teoría, ¿verdad? De cómo aumentar la productividad desde el punto de vista mecánico del trabajo. Y seguimos todavía en un énfasis en los incentivos económicos. Esto comienza a cambiar, fíjate, paralelamente a esta corriente van surgiendo en el mundo otras corrientes de analizar el trabajo. Por ejemplo, está este teórico polaco, alemán, norteamericano, Hugh Monstenberg o Hugo Monstenberg, que aplicó mucho de lo que aprendió en su doctorado en psicología clínica, le podríamos llamar, y sobre todo desde lo que se llama la psicología experimental, pues comienza a hacer experimentos en su laboratorio sobre asuntos que tienen que ver con el trabajo. Así que Hugh Monstenberg es considerado por muchos uno de los pioneros, si no el pionero de lo que es la psicología industrial organizacional. Una de las cosas, por ejemplo, uno de los estudios de Monstenberg es cuál es la eficiencia
de los factores que afectan a los jurados, fíjate, en el mundo de la justicia y los veredictos. Es decir, que busca, hoy día le llamaríamos variables. ¿Cuáles son esas variables que afectan a los jurados en su desempeño y que a la vez afectan el veredicto que se obtiene en cada caso, ¿verdad? Chester Barnard es un ejecutivo, un alto ejecutivo del American Telephone and Telegraph, de AT&T, y le llaman el ejecutivo erudito porque además de ser un ejecutivo, estudiaba, ¿verdad?, los fenómenos, pues tiene unas teorías sobre, por ejemplo, cómo se da la autoridad en el lugar de trabajo. Y habla de, fíjate, en el mundo prederechos del trabajador, hablaba de una teoría bilateral de autoridad. Claro, ese cambio de paradigma más grande, el punto de pivoteo, si quieres, hacia otro tipo de teoría, lo fueron los estudios Hawthorne en los Estados Unidos, ¿verdad? Llevados a cabo, o se le escribe mucho a George Elton Mayo, a Rolitzberger y a otra serie de autores, donde ellos comienzan a experimentar con distintas variables físicas del mundo del trabajo y empiezan a medir cuáles son los efectos de cambiar esas variables en la producción de los obreros. Así, por ejemplo, cuando usted tomaba la clase conmigo, pues yo le explicaba que se comienza a cambiar, por ejemplo, empezó como un estudio de iluminación, ¿verdad? Un estudio de iluminación donde se hipotetizaba que a mayor nivel de iluminación, mayor sería la productividad de los obreros. Pero se encuentra que no importa el nivel de iluminación que se tenga, los obreros siguen produciendo más y más y más. Para entonces aclarar qué fenómeno estaba ocurriendo, hacen un estudio longitudinal, un estudio que duró muchos años, y donde empiezan a examinar cosas como la jornada de trabajo. Vamos a reducir la jornada de trabajo de 6 días a 5 días y vamos a ver qué efectos tiene en un grupo experimental de trabajadores que tenemos, y aumentaba la productividad. Vamos a darle un break en tiempos en que no se daba breaks a los obreros. Vamos a darle 15 minutos de break en la mañana y vamos a ver qué ocurría. Aumentaba la productividad. Vamos a darle, en vez de un break en la mañana y un día libre, vamos a darle 2 breaks, ¿no? Vamos a darle un break en la mañana, un break en la tarde y le servimos un refrigerio. Aumenta la productividad, ¿verdad? Y así vamos trabajando distintas variables no económicas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se afecta la productividad medida a la vieja usanza de la gerencia científica por unidades producidas, ¿no? Eran 6 jóvenes en el grupo experimental que producían una pieza de los teléfonos que le llamábamos los relays, una parte de los teléfonos negros que antes usábamos en nuestras casas. Así que esas jóvenes operarias se midió antes de llevarlas al grupo experimental cuántas piezas producían. Se empezó a trabajar con estos cambios que te estoy diciendo, ¿verdad? En estas variables no económicas. Se empieza a medir el efecto y encontramos entonces que constantemente la productividad sigue aumentando. A uno de los investigadores, que era sociólogo, se le ocurre que hay un fenómeno subyacente en la investigación y que la está afectando. Y deciden entonces comenzar a quitar aquellos privilegios, entre comillas, ¿verdad?, que se le habían concedido a los obreros. Que si el día libre, que si el refrigerio, que si el break de la mañana, que si el break de la tarde. Y paradójicamente, entonces,
Uno hubiera esperado que si a mayor beneficio, mayor productividad, uno hubiera esperado que a menor beneficio, menor productividad. No fue lo que ocurrió. Lo que ocurre es que no importa el nivel de beneficios que hubiese, la productividad de los trabajadores de estos del grupo experimental, eran 6 operarias, aumentaba. Y entonces la gente del MIT, de Harvard, de la Fundación de Ciencias en los Estados Unidos deciden hacer un proceso de entrevista. Fíjate cómo estamos también en la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? Así que la investigación pasa a ser cualitativa y se le dice a la gente, mire, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes están locas, o sea, que no importa lo que pase allá, ustedes aumentan la productividad. Sí. Y entonces se encuentra, ¿verdad? Hay unas grandes conclusiones de Hawthorne, que por un lado, el trabajo es una actividad social. Nosotros vamos al trabajo a ganarnos la vida, pero también vamos a satisfacer otro cúmulo grande de necesidades humanas que no son necesariamente monetarias. Número 2, que existen organizaciones informales dentro de organizaciones formales, ¿verdad? Estas jóvenes decidían por su cuenta que no importara lo que hicieran los investigadores, ellas iban a aumentar su productividad. Y número 3, existen recompensas y castigos sociales. Es decir, que el componente económico de mi trabajo es importante, pero la pertenencia al grupo y la aceptación del grupo también es importante. Pues muy bien, doctor. Entonces, hablando ya en este primer segmento de la teoría clásica y cada uno de los expositores y autores que hablaron y incorporaron como tal diferentes modelos para gestionar, por supuesto, tanto la productividad como la organización y las personas dentro de ella. Pues en el segundo segmento continuaremos hablando. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio. Continuamos en el segundo segmento. ¿Y qué le parece, doctor, si hablamos un poco de qué repercusiones pueden traer estas teorías que usted mencionó en el primer segmento para las nuevas gerencias? Sí, Jennifer, fíjate, es interesante que, vamos a decir, en la formación de gerentes en el mundo, no es un aspecto únicamente de Puerto Rico, parece haber un gran legado de lo que son las primeras teorías que yo hice referencia, a las cuales yo hice referencia: el Taylorismo, el Fordismo, el gerencialismo, con otros ropajes, ¿verdad? Cuando uno lleva mucho tiempo en esto de las teorías administrativas, uno sabe que a veces hay una reformulación de las teorías y que le traen a uno vino viejo en botellas nuevas. Es decir, el Taylorismo quizás no se llama ya Taylorismo, pero hay muchas corrientes gerenciales que tienen que ver con el mismo. Entonces, ¿qué me parece que ha habido? Me parece que sigue habiendo un gran énfasis, a pesar de los grandes desarrollos en la investigación y en las mejores prácticas. Me parece que sigue habiendo un gran énfasis en la formación de los gerentes, en los aspectos, lo que le llamamos algunos los aspectos duros de la gerencia. Aquellos aspectos técnicos, aquellos aspectos matemáticos, aquellos aspectos de ingeniería que tienden o promueven el aumento de la productividad en las organizaciones mediante los seres humanos, ¿verdad? Y sigue habiendo un énfasis, me parece, grande en los incentivos económicos y quizás en aquellos incentivos marginalmente relacionados con lo económico, como son los beneficios marginales. Pero Hawthorne y las investigaciones de Monstenberg y las investigaciones de John Dewey
y muchas que han surgido luego de la formación de lo que es la psicología industrial organizacional, nos abren todo un mundo, nos abren todo un campo de cómo hacer una gerencia más humanizada, una gerencia más a tono con la doctrina social de la iglesia y con el pensamiento social de la iglesia, ¿no? Así que nosotros tenemos grandes encíclicas papales desde la Rerum Novarum hasta nuestros días, donde se dice, mira, el trabajo tiene que ser un lugar de crecimiento personal del individuo. O sea, al trabajo vamos a satisfacer nuestras necesidades humanas, ¿verdad? A través quizás del salario, pero vamos también a crecer. Después de todo, yo aquí me recuerdo unas conferencias que tuve con Ruy Delgado Sayas, a quien hemos tenido en el observatorio, en los foros, y el licenciado Ruy Delgado Sayas dice, mira, en el mundo del trabajo nosotros pasamos una gran parte de nuestra vida, a veces nuestras mejores horas, ¿no? Nosotros, la mayor parte de la gente se levanta y va perfumado, bañadito, bien planchado al trabajo, y allí está 8 horas, 9 horas, 10 horas, y cuando llega a la casa no es ni un residuo de eso que salió a las 8 de la mañana, ¿no? Llegas cansado, cansada, malhumorado, malhumorada, estrujada, cansada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si eso es cierto y tienes unas grandes huestes humanas dando lo mejor de sí en el mundo del trabajo, pues es importante que ese mundo del trabajo reciproque en términos, ¿verdad? Esa humanidad que el ser humano deja diariamente en ese lugar de trabajo. Así que la mirada de la formación gerencial, sin dejar de lado la productividad, ¿verdad? Porque sin productividad se nos cae la organización y sin productividad se nos cae el país. Todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que trabajar dedicadamente, ¿verdad? Pero, por otro lado, pues la organización tiene que reciprocar eso, dándole esta oportunidad de crecimiento personal y profesional a los individuos. Así es, doctor. Ahí precisamente, Jennifer, me gustaría que habláramos un poco, porque, ¿verdad? Nuestro planteamiento de hoy es que ante la gran renuncia debemos mirar a este otro paradigma, este paradigma que tiene el ser humano como centro, y entonces hablar de lo que son las organizaciones psicológicamente saludables, ¿verdad? Que es una de las modalidades que se utiliza en este nuevo paradigma donde el ser humano es el centro de las organizaciones. Así que me gustaría que nos hablaras un poco, que comencemos una discusión sobre eso, Jennifer. Ah, claro, sí. Para empezar, pues trayendo como a colación un poco lo que usted decía, es sobre la dignidad del trabajo, ¿no? La importancia de que el trabajo como tal dignifique al ser humano, y eso incluye no solamente lo salarial, sino lo que hace en el trabajo, qué hace y cómo a nivel organizacional se establece todo un sistema que favorece como tal la salud y el bienestar del ser humano. Y de ahí, hablando un poco como de cuáles fueron esos primeros exponentes en hablar de estos elementos positivos en las organizaciones, traemos entonces esta línea de psicología positiva, y uno de sus exponentes principales fue Martin Seligman, aunque ya antes Maslow había hablado de las necesidades y la motivación, ¿no? Cómo las personas se motivan en el lugar de trabajo a partir de que se suplen como tal esas necesidades, comenzando con necesidades básicas como de alimentación, por ejemplo, que realmente el dinero que ganan por su esfuerzo, por su trabajo, le dé la posibilidad de suplir esas necesidades. Entonces, a partir de este planteamiento de la psicología positiva, nace entonces más o menos a finales de los 90, ya a principios de los 20, hablar entonces de psicología, de organizaciones psicológicamente saludables. Y cuando hablamos de un lugar de trabajo psicológicamente saludable, la Asociación Americana de Psicólogos, más conocida como la APA, menciona elementos generales. Dice, pues básicamente es cuando las organizaciones incorporan
planes de beneficio flexibles y de buena calidad, programas continuos para controlar y evaluar la satisfacción laboral, comunicación clara y efectiva, políticas que consideren tanto las necesidades personales como las familiares, diversidad cultural y equidad, programas de capacitación y enseñanza para las aptitudes del trabajo y preparar a los empleados en el liderazgo. El trato justo y honesto de los empleados, el reconocimiento del desempeño individual y de los equipos, una actitud de preocupación por la calidad, el servicio y la productividad ética, una prioridad puesta en la salud y seguridad y un sistema de evaluación de desempeño del empleado que dé a conocer reacciones y mejores de desempeño. Y de ahí hay algunas más, otras características más, y esas características, grandes características, las encierran en 5 componentes principales, o más bien en 6 componentes principales, que sería el balance de la vida y trabajo, que ya hemos hablado muchas veces y que durante la pandemia lo experimentamos mucho, de cómo balancear el trabajo con los quehaceres diarios de la casa, la salud y la seguridad ocupacional, el crecimiento y el desarrollo del empleado dentro de la organización, el reconocimiento al mérito y al esfuerzo de los empleados dentro de la organización, la participación del empleado, que tenga una voz activa dentro de la organización, y por supuesto la comunicación. ¿Qué pasa con estos 5 o 6 elementos? Cuando estos elementos se incorporan dentro de una organización, beneficia como tal a los empleados y al mismo tiempo el funcionamiento organizacional, que es lo que usted traía al principio de estas primeras teorías, ¿no? Ese funcionamiento se refleja ¿en dónde? En los productos y los servicios que ofrece la organización, que básicamente sería la productividad. Entonces, con este gran contexto de qué sería cuando hablamos de psicología, de organizaciones psicológicamente saludables, nos estamos refiriendo a estos elementos de bienestar y de preocupación que generan las organizaciones por el empleado. Pero adicional a esto, también esas organizaciones psicológicamente saludables generan un impacto en el contexto, o sea, ya no solamente hablamos al interior de la organización, sino fuera de la organización, y ahí entonces traemos este elemento se me olvida de que es responsabilidad social empresarial. Este elemento donde las formas de producir repercuten en beneficio para el lugar donde la organización está físicamente, ¿no? Cómo la organización también contribuye al bienestar de la sociedad, principalmente en zonas aledañas a donde está la organización. Entonces, con estos elementos, hablamos entonces de organizaciones psicológicamente saludables. Cuando no se encuentran estos elementos, pues ocurren otros elementos o otras reacciones a nivel de salud que hemos hablado ya en otras ocasiones sobre ansiedad, estrés, depresión, quemazón, que son muy comunes y concurrentes en las personas cuando tienen una sobrecarga, cuando los intereses o las necesidades individuales no son consideradas dentro de la organización, cuando hay relaciones hostiles y conflictivas, que al mismo tiempo repercuten en la salud física, ¿no? Dolencias, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio y todas otras sintomatología asociada pues al estrés, a la ansiedad o a la depresión, que se reflejan en eso. Entonces, básicamente, al unir los dos grandes conceptos de organizaciones y saludables, estaríamos hablando de todas las estrategias que implementan las organizaciones, que tienen que ver desde elementos pequeños entre comillas, como revisar cuáles son las funciones principales de ese puesto, porque aunque no lo creamos, a veces no es el empleado ni el jefe, es la falta de revisión de esa descripción de puesto que el empleado trata de cumplir con la descripción y que al final trae ese agotamiento para el empleado tratar de cumplir una descripción de puesto cuando debe ser revisada. Entonces son elementos que deben comenzarse desde la revisión de las descripciones de puesto hasta la cultura de la organización, hasta el clima de la organización. Entonces necesitamos, por supuesto, procesos de evaluación, procesos de implementación, procesos de medición para saber
qué es lo que hay, qué es lo que falta y qué es lo que se debe implementar dentro de la organización para el beneficio tanto de los empleados, de quienes lideran las organizaciones, por supuesto del contexto y en la organización en general, ¿no, Doc? Eso es como de manera general si hablamos de organizaciones psicológicamente saludables. Sí, fíjate, Jennifer, es interesante, ¿verdad? Que en todo esto que planteas, la productividad sigue siendo una variable importante, ¿verdad? Pero es una productividad que surge pues en un modelo donde tienes el ser humano como actor principal, ¿verdad? O como actores principales. Interesante también notar que una organización psicológicamente saludable me parece que no surge por accidente, que tiene que haber un diseño, tiene que haber un cuidado, tiene que haber un plan. Claro. ¿Cómo tomamos esta organización basada en la productividad, basada en el Fordismo, basada en el Taylorismo, y cómo vamos moviendo la verdad hacia una organización psicológicamente saludable? Veo también algunos de los pilares que señalas que algunos no cuestan demasiado, ¿verdad? A veces creemos que movernos de un paradigma basado en la productividad a un paradigma basado en el ser humano y de allí a la productividad, pues conlleva grandes inversiones. Y no, fíjate, uno de los primeros pilares es el reconocimiento del empleado. Así que nosotros en los estudios, ¿verdad?, que hemos llevado a cabo, vemos que esta es un área muy mal atendida en el país. Muy mal atendida en el país. No estamos hablando de premios a la calidad. No lleguemos a ese nivel que sería bueno. No estamos hablando de premios ya de innovación que los empleados promueven. Estamos hablando de que los empleados en términos generales tienden a señalar en nuestros estudios que la gerencia está tacaña, incluso con un halago de decir, oye, hiciste bien este trabajo en el día de hoy. Reconozco que te fajaste esta semana, reconozco que te fajaste el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los elementos que desde Hawthorne está bien presente, ¿no? Oye, me reconociste con 15 minutos de break cuando la ley no te obliga a hacerlo. Yo creo que tenemos una gestión de recursos humanos, una gestión de talento humano demasiado legal, mucho basado en cumplir con la ley. Y el paradigma que trae es un poco, vamos a cumplir con el individuo y con la sociedad. Así que este asunto del reconocimiento de los empleados, que va desde una palmada en la espalda, que dice, oye, qué buen trabajo hiciste, esta retroalimentación positiva, hasta cosas mucho más organizadas como premios anuales, como bonificaciones especiales, pues me parece que hay que atenderlo. Así es, o sea, bien lo dice, y no requiere de mayor inversión, sino de mayor disposición de parte de quienes lideran en las organizaciones. Y hablando un poco de eso, de qué podemos hacer o cómo se pueden reflejar esas buenas prácticas dentro de la organización, la APA genera unos premios a las organizaciones que dentro de su gestión implementan como tal algunas de estas aspectos para mejorar, para beneficio de los empleados. Y resulta interesante que en el 2019 una compañía de telecomunicaciones de aquí de Puerto Rico ganó ese premio por ser una organización psicológicamente saludable, y pues que implementó realmente esta organización a nivel de salud y seguridad, capacitaciones mensuales de seguridad a todos los empleados y técnicos, que supieran realmente cuáles son sus riesgos y cómo protegerse. Crearon también un programa de bienestar, de nutrición, específicamente para enseñarles sobre nutrición, exámenes de salud, cómo dejar de fumar, acondicionamiento físico, salud mental y participación comunitaria. Cuando se hablaba del reconocimiento del empleado, ellos implementaron este reconocimiento desde el CEO, donde mensualmente reconocía a los mejores empleados a través como de un folletico o una tarjeta donde él mismo escribía
qué era lo que reconocía de esta persona en su logro, cosas que motivan como tal al empleado. Y por supuesto en el equilibrio en el trabajo-vida, algunos arreglos del trabajo flexible, como soportes de movilidad, apoyándole por supuesto a los empleados cuando trabajen en sus espacios personales, pues se les dan los implementos como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, planes de datos, que es muy importante para el Internet. Y después del huracán María, ellos implementaron una fundación para ayudar tanto a las necesidades de los empleados con energía solar, con baterías, con agua, comida, y asimismo a otras generar a la población que lo necesitara. Entonces, con estas tres aspectos, básicamente ellos están implementando dentro de su organización un modelo, o al menos aproximando un modelo general de organizaciones psicológicamente saludables, porque implementa dentro de sus estrategias el beneficio para los empleados. Y pues como resultado, por supuesto, que encontraron que aumentaron como tal la lealtad de los clientes en los últimos años. Implementaron un 20% en el rendimiento de las personas, y el ausentismo y la rotación bajó en el 65%, sabiendo que el ausentismo y la rotación son uno de los elementos que más perjudican a las organizaciones a nivel económico. Entonces, pudieron medir estos factores y poder demostrar que gracias a la implementación de estos elementos pudieron mejorar en cuestiones de productividad y beneficio para la organización. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Traes este punto de que contrario a otros premios, por ejemplo, en los premios de calidad, tú tienes unos estándares y tú tienes que cumplir con todos los estándares. Interesantemente, por lo que narra, pues aquí en este premio de APA, de Organizaciones Psicológicamente Saludables, y esto es un gran logro, ¿no? Que una organización puertorriqueña haya logrado esto, pues con cumplir adecuadamente y de forma ejemplar algunos de estos pilares, pues se han ganado el premio. Yo creo que es algo que pueden digno de emular por otras organizaciones, tanto del sector público como del sector privado en el país. Y que como tú dices, fíjate que uno de los impactos importantes es disminuir el ausentismo y la rotación, que en inglés le llama el turnover, que no es otra cosa que dejar el trabajo y moverte a otro. Así que una de las formas de evitar esta gran renuncia que hablamos, pues tiene que ver con el trato adecuado del ser humano. Y fíjate que eso es del 2019 y que un poco abona a este planteamiento, ¿verdad? Esta tesis que quizás hemos tenido en el programa de hoy, de que tratando bien a los trabajadores tenemos una mayor productividad y tenemos mejor rendimiento individual y rendimiento organizacional. ¿Algo más que quieras añadir? Hay uno de los trabajos, Jennifer, que es interesante, que cuando compartíamos para preparar este programa, que hace una relación entre el atender esas variables y la felicidad del trabajador. Es bien interesante, me gustó ese artículo porque dice, mira, ¿no? El trabajador que se le reconoce, el trabajador que se involucra, el trabajador que se toma en cuenta en la participación de la organización, un trabajador que está feliz. Así que me estuvo bien interesante eso, Jennifer. Sí, son elementos que al final no cuestan económicamente, pero que repercuten de una manera significativa tanto para el trabajador, el empleado en general, como para quienes lideran la organización. Entonces, la invitación realmente es a conocer y aprender un poco más de cómo se pueden implementar este tipo de estrategias dentro de la organización con el fin de generar ambientes laborales más saludables, de beneficio tanto para los empleados como para la organización, pues porque ello al final dignifica al ser humano y porque la mayoría del tiempo en el que vivimos despierto estamos trabajando.
Entonces, con esto, Doc, yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Creo que la gran reflexión es, sobre todo a quienes lideran, considerar estos nuevos modelos, sin dejar de lado, por supuesto, la parte humana de quienes trabajamos en las organizaciones. Hemos llegado al final del programa. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Y agradecemos a todos nuestros escuchas quienes se conectan a través de Católica Radio y escucharon este programa. Y por supuesto les invitamos a que escuchen la retransmisión en alguna de las plataformas digitales de la PUCPR y nos vemos en un próximo episodio desde el observatorio. Muchas gracias. Vale, bien a todos. Hasta luego, Jennifer. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.